Bueno, muy buenas tardes para todos. Pues el día de hoy vamos a dar inicio a la quinta videoconferencia del seminario del proyecto de grado y pues les recomendaría a todos por recomendación e indicaciones de la dirección de la maestría, todos los participantes deberían tener como la cámara abierta para poderlos ver pues y tener como un mayor contacto todos con todos. Eh, ya los dejaría con la profesora Luz Estela Nao y Listo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Buenas Espero que tardes. estén muy bien. Hemos tenido las muchísimo órdenes. trabajo. Bueno, Sí. entonces voy a hacer aclaraciones. A ver, hoy yo esta mañana, tempranito en la mañana, les mando un correo, de pronto no sé si lo alcanzaron a ver o no, que hoy en la tarde vamos a dedicarnos a lo que teníamos inicialmente, que era presentar la metodología en unas diapositivas, ¿cierto? Una síntesis. Yo les había propuesto esta semana como presentar una partecita de la transcripción para mirar lo de los códigos. Pero ¿qué pasa? Entendemos que todavía no es muy clara la actividad y entendemos que no, o sea, entendemos por qué no es claro. Ustedes todavía no entienden, tienen muy claro el procedimiento. Con la profe Marta Arbeláez y yo estuvimos mirando pues lo que ustedes nos adjuntaron en la actividad número 6 en la categorización. Entonces vimos que allí obviamente no hay claridades, entonces ¿qué decisión tomamos? Pues se la repito y al final vuelvo y la reitero, es que hoy volvamos a mirar lo de la metodología y mirar que ustedes hayan hecho esas correcciones, aunque obviamente con sus asesores seguirán trabajando en la metodología y muy posiblemente hayan otros cambios porque ustedes tienen luego que acordar lo que quede faltando con los asesores, y que vamos a esperar que entre lunes y martes les vamos a mandar un video que va a hacer la profe Marta Arbeláez, explicándoles con un ejemplo claro cómo se hace la codificación y las categorías, porque en el ejercicio que mandaron, pues mandan como unas categorías, pero no se sabe muy bien cómo salieron. Entonces, como ustedes ya ese trabajo lo subieron y ese trabajo ya cerró la fecha, ¿qué pensamos? Que para la actividad 7 se amplió el plazo hasta el sábado 27 de mayo, ¿cierto? Entonces, que ahí mismo donde van a adjuntar esa actividad número 7 que les voy a explicar al final, adjunten también esta otra actividad que también, o sea, la actividad de la categorización que les voy a explicar también al final y que van a tener más claridad con el video. Entonces, esto vuelvo y lo digo al final. Entonces, vamos a tener hoy es la metodología y la idea es que, como es solamente la metodología y ya no van a presentar la transcripción y los códigos, pues lo podamos hacer en un máximo, yo creería, como de 6 minutos para tener unos minutos adicionales para la retroalimentación. Y ya luego vamos a volver a la categorización. De todas maneras, este es un ejercicio inicial que apenas es un esbozo de la metodología, que es un esbozo inicial de lo que implica elaborar el capítulo de la metodología, pero que van a seguir trabajando y no se angustien que es que a mí en la videoconferencia me dijeron una cosa que el asesor me dijo otra. No, eso siempre pasa que en la clase a veces nosotros proponemos algo y el asesor considera que es pertinente hacerlo de otra manera. Entonces, la idea es que también con sus asesores tomen las decisiones más importantes. Entonces, como para tener claro eso allí. ¿Qué más les iba a decir con respecto a lo de la metodología? Bueno, algo más que les iba a decir y se me olvidó. Bueno, yo creo que yo revisé cada uno de lo que me enviaron y hice las recomendaciones pertinentes allí. Entonces, bueno, vamos a mirar cómo nos va con la presentación. Oscar nos va a ayudar con el orden de presentación de cada uno. Nos va a ayudar a tomar el tiempo, Oscar. Sí, Sí, entonces también. nos va a ayudar a tomar el tiempo. Vamos a darnos 6 minutos máximo cada uno, unos 2 o máximo 3 minutos de la retroalimentación, porque somos más o menos 18, somos 18 grupos. Lo que pasa es que no todos hemos presentado allí. ¿De acuerdo? Creo que antes de continuar también, creo que yo les hice la aclaración que algunos todavía no tienen la nota de la actividad número 5, porque cuando yo ingresé pues ingreso allí donde debían adjuntar la actividad, pues solamente le aparece a la persona que la adjuntó, pero que en el transcurso de la semana, de la otra semana, yo les pongo la nota a todos igual que a sus compañeros, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a comenzar. Entonces, ¿en qué orden vamos a empezar? Demos el orden hasta ahora, Oscar, para que ellos vayan preparando cada uno su presentación, por favor. Listo. Entonces, me gustaría que, pues para definir acá, ¿quiénes les gustaría empezar o los doy yo así? Si alguien tiene como ya una preparación y quiere empezar, dígame, yo les voy anotando así en orden.
Pues yo quisiera empezar. Johnny, Listo. Johnny Johnny, Johnny Alex. Alexander, número 1, número 2. Yo, Ramiro, yo, por favor. ¿Quién? Erika, Erika. 3, Ramiro. Ramiro 13, Maylene Amanda. Maylene Amanda, 4. César y Paula. Listo. listo, César y Paula, 5. Jenny, 6. Jenny Díaz. listo, ¿Quién más? Vamos a hacer de Maritza y Víctor. Marixa y Víctor, 7. Marixa, no te veo. y Víctor. Listo. Listo. Si quieren empezamos con estos y a medida pues más adelante definimos los otros grupos o quién más. Pues yo creo que aquí están Daniel y César. Daniel Urueta y César. César ya lo habíamos mencionado, ¿no? Sí, César. Listo, Daniel. Listo. Bueno, entonces Bueno. avancemos y Soy yo. ahora volvemos. Estoy yo, pero mi compañero Miguel todavía no ha llegado a conectarse, entonces démosle tiempo para que se conecte. Listo, entonces Listo. vamos avanzando en ese orden que tenemos y ahorita cuando terminemos miramos el nuevo orden, el otro grupo. Bueno, mis muchachos, empecemos pues. ¿Quiénes son los que empiezan? Johnny Alexander, entonces Listo, empezaría. Johnny Alexander, entonces vamos contigo. Ya le Profesora, empezamos a tomar el solo tiempo. es el diseño metodológico, ¿verdad? Sí, sí, señor. Bueno, un momento. Yo al final vuelvo a hacer todas las precisiones de lo que nos queda faltando, tranquilitos, ¿de acuerdo? Bueno. Bueno, ahí ya pueden ver el documento. Sí. Sí, señor. Bueno, entonces, pues saludos a todos compañeros y docentes. El título de mi proyecto hasta el momento es Transformación de las prácticas de enseñanza de la producción oral del género descriptivo en inglés a través de la metodología Task-Based Instruction en estudiantes del Instituto Guática. Bueno, mi asesor es Diego Aristizábal y mi pregunta de investigación es ¿de qué manera se transforman las prácticas de enseñanza de la producción oral durante la implementación de una propuesta didáctica apoyada en la metodología Task-Based Instruction, TBI, para el aprendizaje del género descriptivo de los estudiantes de grado octavo de la institución educativa Instituto Guática? Bueno, entonces partiendo de esta pregunta de investigación, el tipo de investigación sería cualitativo por la naturaleza del mismo estudio, puesto que se realiza con una población determinada en su contexto natural. Autores como Vizquera concuerdan en que este tipo de investigación se lleva a cabo desde adentro, junto con las personas implicadas y comprometidas en dichas realidades. En este caso, pues no solo en mi proyecto, sino creo que en el de todos nosotros, pues vamos a estar desde adentro de la investigación, todos pues vamos a observar nuestras propias prácticas, entonces estamos como en primera fila de nuestra propia investigación. Profesora, una pregunta, ¿debo leer todo el documento así como literal? No, la idea es que fuera en diapositiva, pero como lo tienes en Word, pues no hay problema, es que nos cuentes, o sea que tú bueno, puedes presentar el documento, pero así como lo estás haciendo, no leer, sino bueno, explicarlo, ¿sí? Bueno, listo. Listo, entonces como lo mencionaba, los implicados son pues yo mismo como docente e investigador y pues mis estudiantes. Igualmente para otro autor que es del Rincón, este tipo de investigación se caracteriza porque la realidad educativa es analizada por el investigador, quien comparte el mismo marco de referencia que las personas investigadas, aunque en este caso pues nosotros somos las personas investigadas. De otro lado, Paz define también que este tipo de investigación está orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos educativos y transformación de prácticas. Pues claramente se relaciona con mi trabajo de investigación, ya que pues estamos observando la transformación de mis prácticas de enseñanza. Y finalmente, también mi investigación es de tipo cualitativo porque se utilizan métodos de recolección de datos pertenecientes a este enfoque. Bueno, yo acá puse que observación participante, pero esa parte pues la cambié un poco. Bueno, en cuanto al diseño de investigación, tengo en ese momento investigación-acción. Al principio tenía estudio de caso, pero luego, no sé, leí los otros tipos y
creo que es investigación-acción, aunque no lo he socializado todavía con mi asesor, pero por el momento pienso que es investigación-acción porque en este diseño de investigación, el investigador tiene el propósito de mejorar sus propias acciones, soportado por Vizquerra. También según Elliot, la investigación-acción es un estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma. Es decir, yo mismo estoy buscando mejorar mis propias prácticas. Y asimismo para Kemin y Mark Taggart, las metas de la investigación-acción son la mejora en comprensión de la práctica y la mejora de la situación en la que tiene lugar la práctica. Es, digamos, lo mismo que mencioné anteriormente. En este sentido, el objetivo del estudio es comprender cómo se transforman las prácticas de enseñanza, específicamente del idioma inglés, las prácticas del propio investigador, que soy yo. Igualmente considero que mi investigación es acción porque como docente investigador voy a utilizar el proceso de la investigación-acción, que es la planificación, la actuación, la observación y la reflexión. Ese es como el proceso de este tipo de investigación, por eso considero que es investigación-acción. Aunque bueno, la profesora ya me dijo que lo socializara un poco con mi asesor. Vamos a ver. Bueno, mis supuestos eh, continúan los mismos que presenté en la videoconferencia anterior, que es la implementación de una secuencia didáctica basada en la metodología TBI, permite transformar las prácticas de enseñanza del idioma inglés del docente investigador. Y la otra, la implementación de la metodología TBI enfocada al género descriptivo en inglés, permite transformar el desarrollo de la habilidad oral en esta lengua con estudiantes de grado octavo de la institución del Instituto Guática. Es decir, el primer supuesto va dirigido hacia mí, hacia mis prácticas como docente, y el segundo, a pesar de que en nuestros estudios no estamos eh, investigando las transformaciones de los estudiantes como tal, pues no sé si tiene relevancia este supuesto, pero creo que también va a ayudarles a ellos, no solo a mí, sino a ellos. Bueno, población, la docente me dijo que no hablábamos de población en la retroalimentación, ¿verdad? Sí, sí, Bueno, exactamente. bueno, unidad de análisis. En este estudio son las prácticas de enseñanza del lenguaje, específicamente del inglés como lengua extranjera, del docente investigador, quien implementará las secuencias didácticas enfocadas al género descriptivo en dicho idioma. La unidad de trabajo, el rol desempeñado por mí como docente, por mí como docente investigador será el de profesional reflexivo. Este rol implica que el docente adopta una postura permanente en la que es capaz de reflexionar sobre su propia práctica pedagógica y muestra la capacidad de tomar conciencia de su propia realidad y tomar sus decisiones. Esto según Sean, 1992. Bueno, aquí pues habla como un poco de mi perfil, que soy licenciado en lengua inglesa, me desempeño como docente de inglés en una institución pública y en otra privada con 4 años de experiencia. Bueno, técnicas e instrumentos, cualitativos obviamente. Tengo dos hasta el momento. Uno es el diario de campo, que lo utilizaré para registrar comentarios y reflexiones personales sobre la secuencia didáctica después de cada sesión y reflexionar sobre mis prácticas de enseñanza durante el desarrollo de dicha secuencia. Según Sandoval, el diario de campo es un instrumento en el cual se lleva un registro continuo y acumulativo de todo lo acontecido durante la vida del proyecto o durante, en este caso, durante la implementación de la secuencia. Según el mismo autor, es necesario definir antes de definir qué fenómenos y qué se va a analizar específicamente, porque si no, entonces pues no vamos a tener un objetivo como tal de qué es lo que vamos a reflexionar, sino que estaríamos observando todo en conjunto. Y Listo. mi segundo Ya, instrumento, ya se fue ya eh, el tiempo.
del tiempo. Bueno, Tiempo y está. y el segundo instrumento es grabaciones de video de las mismas clases en las cuales implementaré la Bueno, secuencia. muy bien, Johnny. Listo, vamos ahí porque va a tocar Bueno, ser rigurosos con el tiempo porque como son tantos grupos, ustedes saben que se vuelve poco bueno, igual extenuante el ahí fue trabajo. Listo, pero ahí estaba, fue está muy justo. bien, listo. Sí, sí, ahí está Bueno, justo el tema. bueno, muy bien. Vamos entonces a hacer observaciones, pues inicialmente las hago yo, pero en esos 2 minuticos que vamos a tener o tres, luego más adelante si alguno quiere aportar algo, lo puede hacer solicitando el turno. En general, bueno, ya creo que ya las observaciones se habían hecho, Johnny. Tienes Sí, claro el tipo de investigación que es cualitativa, está muy bien que lo sustentas de diferentes autores, eso es muy claro. Obviamente aquí no hay que hacer una definición muy amplia, pero es bien que lo sustentes desde autores y desde autores que son muy pertinentes para el tipo de investigación. En el diseño, bueno, una recomendación antes de seguir, no, en este momento todavía no puedes hablar en pasado porque tú estás ujú. redactando como si ya hubieras hecho todo esto. O sea, se Sí, utilizaron, se es implementó, que, se pues hizo, yo me estuve como basando en otros estudios, entonces claro, ellos como ya claro, lo habían terminado, lo escribieron en pasado, yo dije, no, exacto. pues a lo mejor ese es el estilo para No, esta no, 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 sesión la idea de es escribirlo en entonces, futuro por ahora, ¿sí? bueno, No, listo. porque si no, exacto, entonces uno queda como con la idea de que lo miraste de alguien más y claro que ustedes van a tomar otros como referencia, pero hay que adecuarlo. En el diseño de investigación acción y esa observación para todos, para no volverla a decir, la mayoría puso como diseño la investigación acción, ¿sí? Y obviamente es una excelente propuesta porque la investigación acción busca no solo comprender, sino transformar una realidad, transformarla. Y creo que eso fue tal vez una de las razones por las que muchos escogieron la investigación acción. Ya a todos les escribí a los que pusieron ese diseño que lo discutieran con su asesor porque deben considerar las implicaciones que tiene este tipo de investigación. Es decir, la investigación acción implica un trabajo de un colectivo, no de un docente, no de una persona. Es de un colectivo y eso les implicaría a ustedes trabajar con otros maestros de sus instituciones educativas y con esos maestros definir el problema y con esos maestros o con ese equipo definir los pasos y con esos equipos definir cada paso y hacerlo. Y eso se vuelve muy complejo. Por eso es que no le apostamos mucho a esa investigación, siendo una investigación relevante, porque tenemos 2 años y la idea es terminar en 2 años y son procesos que pueden demorar mucho más. Además, tenemos que contar con que donde trabajamos y donde vamos a implementar el proyecto realmente tengamos un grupo de personas comprometidas a hacer todo. Entonces, todos esos ciclos de planeación, actuar, observar y finalmente reflexión no las propone el investigador. El investigador allí se asume a un nivel de par con las otras personas que van a ser parte de la investigación. Entonces, esa es la claridad, porque, claro, cuando yo miro lo que busca la investigación-acción y miro los pasos, yo digo, pues qué rico hacer la investigación-acción, pero realmente cuando les habla de las implicaciones es precisamente porque implica un trabajo desde un equipo y ya no es del interés de ustedes, ya no es el problema desde ustedes. Entonces, ahí les dejo la inquietud. Si ya un asesor le dice, vámonos con eso, y si ustedes dicen, tengo con quién hacer esa investigación donde laboro, pues lo hacen. Pero vuelvo y digo, esto implica, tiene otras complejidades y requiere compromiso de otras personas con las que a veces se comprometen y a veces no pueden. Entonces, ahí por eso les dejo la inquietud respecto a eso, ¿sí? Bueno, los supuestos yo te había dicho que están bien, o sea, esos son los supuestos. Ya luego podrán desagregarse otros supuestos, porque ahí hay supuestos hay unos supuestos propiamente sobre la metodología. Tú apuestas sobre la metodología que tienes allí, entonces habría un supuesto que podría ser en relación con la metodología y uno en relación con el género que vas a utilizar, que es el género descriptivo. Súbelo, por favor, me avisas cuando termine el tiempo, ¿sí? Súbelo, por favor, Johnny. Y ya sabías que entonces, bueno, no sé por qué dejaste la población, porque yo te sugerí que la quitaras porque se habla de población en los estudios cuantitativos, no cualitativos. La unidad de Ah, análisis está bien, pero pues luego habrá que hacer una definición de la unidad de análisis, que entendemos por prácticas de enseñanza del inglés, pero es una definición ya desde ustedes mismos como investigadores, y la unidad de trabajo es básicamente lo que tienes en el segundo párrafo, que es la caracterización porque el foco allí, el foco que nos interesa mirar eres tú mismo como centro investigador, ¿de acuerdo? Y pues las técnicas están bien, luego habrá que pensar en un instrumento para evaluar los desempeños de los estudiantes, pero por ahora esos instrumentos que tienen están bien. ¿Listo? Bueno, perfecto.
justo el tiempo. Vamos entonces con Con- ese. Continuamos entonces con Erika Rendón. Johnny Alexander puede dejar de compartir. Erika Soto. Erika Soto y Erika Viviana Soto. Nada, ¿cierto? Ah, sí. Sí. ¿Están las dos? Profe, no, estoy solita. ¿Y la vez pasada tampoco estaba Viviana? No, es que, no, profe, eso luego lo podemos hablar. Lo que Ya, pasa es bueno, que entonces luego por el correo interno me escribes, por favor, ¿sí? Porque vale, ok. no estuvo la vez pasada tampoco en la presentación y hoy no tampoco no está presente. Listo. Bueno, sigamos, Eh, Eri. sí, profe, es que, bueno, hay muchas dudas. Sí, ya está allí. Preséntala como tú lo tienes, no te preocupes que ya luego hacemos la retroalimentación y si tienes dudas las aclaramos. ¿De acuerdo? Bueno, Ok, profe, muchas gracias. Buenas tardes a todos. buenas tardes. Bueno, gracias. Pues para iniciar les quiero compartir cuál es nuestra pregunta problema, porque a partir de esta, entonces desarrollamos esta actividad. Entonces es de qué manera se transforman las prácticas de enseñanza del lenguaje a partir de la lectura o textos narrativos, cuentos infantiles ilustrados en el grado preescolar. ¿Sí? A partir de esto, entonces, proponemos un enfoque y un diseño que va orientado hacia la investigación cualitativa y como bien nos ha corregido la profe, entonces hemos puesto interpretativa, ¿cierto? Ya que se trata de comprensión y estábamos más enfocados a la producción. Entonces dice que es cualitativa pues porque permite observar y describir los sucesos que ocurren en la escuela, ¿cierto? Teniendo en cuenta pues la problemática. Y aunque acá ponemos producción, profe, qué pena, hago una aclaración, es que lo habíamos hecho muy orientado a la práctica que habíamos hecho de la lectura del cuento y la transcripción. Cuando desarrollamos esta clase, entonces se trabajó la producción y entonces por eso se puso ya producción, pero tengo entendido que un acuerdo con la asesora de que vamos a trabajar es comprensión más no producción. Bueno, sí. Desde este trabajo cualitativo, entonces, hay un autor muy importante que nos dice que el análisis cualitativo puede ser un conjunto de manipulaciones, pero positivas, o sea, donde se dan transformaciones, donde se dan reflexiones, comprobaciones a partir de la observación. Honestamente, solamente tenemos ese autor desde el enfoque cualitativo, porque no hemos podido avanzar mucho con el asesor respecto a la revisión del trabajo. Desde los supuestos, entonces, hemos corregido. Tenemos que utilizar los cuentos infantiles para enseñar a leer a los estudiantes de grado de transición, aumenta su interés en la construcción de inferencias e interpretaciones. El otro es que a través de la narración se lleva al niño a establecer relaciones que subyacen en un texto, potenciando su imaginación y su capacidad de argumentar lo que piensan y sienten. Y los docentes planifican y diseñan las clases basadas en nuevos postulados pedagógicos sobre la importancia de la lectura y la escritura en la primera infancia desde los procesos significativos. Entonces, estos supuestos van enfocados ya a lo que es la interpretación, la enseñanza del lenguaje desde la comprensión. Desde la unidad de análisis, entonces, se pone estrategia metacognitiva que va muy enfocado a lo cualitativo, donde el niño dirige su propio proceso. Entonces él se organiza, se evalúa, ¿cierto? Y empieza a hacer inferencias a partir de la comprensión. También se da la retroalimentación, que es dada estudiante-estudiante y docente-estudiante. Y donde a partir de la observación y las necesidades de los estudiantes se trabaja esta parte. Y la claridad es la propuesta que hace la docente, ¿cierto? Y la presentación de la misma actividad, o sea, la secuencia didáctica que se desarrolla. Entonces se dice que la unidad de trabajo, como somos dos, pero pensamos que era más dado desde la clase que se hizo en estos días, se puso Viviana, que es una licenciada con 8 años de experiencia en la educación inicial, que a partir de pues, el video grabado o las evidencias, el vocabulario, el tono de la voz, el manejo del grupo, pues es evidente para este proceso.
Pero como le digo, profe, lo hicimos muy dado a la clase que nosotros ejecutamos en estos días, Sí. más no desde la investigación, porque no hemos avanzado mucho en este proceso. Entonces, Ujú. no sé, Bueno, y los instrumentos a trabajar, pues se va a trabajar la grabación, se trabajó la grabación o se va a trabajar la grabación de un video, como la recopilación de la información y la evidencia a esa observación y el proceso de comprensión de los estudiantes, ¿sí? Se propone el cuento Solo tú y yo, que permite pues hacer inferencias a los niños y que va muy dado a situaciones de la vida cotidiana de ellos, es lo que asumimos que permite entre ellos surjan muchas dudas, hagan inferencias, entre ellos se cuestionen y resuelvan las inquietudes, ¿sí? Y, profe, ¿ya? sería esto. Sí, profe, muchas Bueno. gracias. Bueno, Erika, una pregunta. ¿Ustedes hicieron las correcciones que yo les envié? Sí, ¿Las tuvieron señora. en cuenta? Sí. Sí, en los supuestos lo cambiamos porque teníamos, era producción y lo cambiamos a comprensión, ¿cierto? Bueno, pero de pronto hay alguna, bueno, igual, no, yo no espero que con una sola corrección o retroalimentación, pues el marco quede listo. Obviamente todavía hay cosas para trabajar, ¿sí? Todos tenemos cositas ahí para mejorar. Entonces, varias observaciones. ¿Tú tenías ahí otra diapositiva? No, esto era lo que teníamos de la metodología. No, vea, no, Bueno, profe, pero entonces, para que tengas muy en cuenta ahí, sí, Erika, señora. lo uno, el enfoque, bueno, yo creo que el enfoque, o decir que el enfoque o la investigación es cualitativa, listo. Falta que la definas porque, por eso yo hablé de las observaciones, porque creo que en el documento yo les puse que no era definir el análisis cualitativo, sino la investigación cualitativa como investigación, ¿de acuerdo? Porque lo que está ahí es definido es el análisis, no la investigación. ¿Ya? Entonces, eso hay que hacerlo. Hay que buscar otros autores también allí que sean relevantes en el campo. Respecto al diseño, yo decía, puede ser un diseño interpretativo, pero lo interpretativo no tiene que ver con que sea comprensión o producción. Lo interpretativo tiene que ver con los propósitos de la investigación, si es comprender una realidad, ¿cierto? Cuando hablamos de comprender una realidad, ahí hablamos de un diseño interpretativo. Un diseño interpretativo es muy amplio. Entonces, no tiene, la explicación que hay ahí que sustenta el diseño no es, o sea, no tiene que ver con que sea comprensión o producción, ¿listo? Entonces, tienen que profundizar, tienen que mirarlo con el asesor, cuál es el diseño, porque yo sé que el diseño apenas lo estamos como perfilando y definiendo, ¿sí? Entonces, todos, claro que es cualitativa, pero el diseño sí es el que tenemos que ir mirando mejor. Ese que está ahí, no. Respecto a los supuestos, pues yo diría que los dos primeros están bien, son supuestos, también son también las apuestas de ustedes, eh, pero el último sí no está planteado como supuesto. Dice, los docentes planifican y diseñan las clases basadas en nuevos postulados pedagógicos sobre la importancia de la lectura y la escritura, pero que cuando diseñan esas clases, cuando incorporan nuevos postulados, o cuando diseñan a partir de nuevos postulados. Tal vez diríamos que implementar una secuencia didáctica permitirá que los docentes planifiquen y diseñen a partir de nuevos postulados, ¿sí? Entonces ese supuesto 3 hay que revisarlo, para que lo revisen y para que lo corrijan. Y ya los otros dos lo van, yo creo que hay que precisarlos mucho más, porque mire que ustedes dicen, obviamente ahí está la apuesta de ustedes, que a través de la narración se potenciará la imaginación y la capacidad de argumentar lo que piensan y sienten. Bueno, ese es un supuesto. Tienen ya es que mirar que realmente luego en la investigación sí demos cuenta de lo que está allí. Igual los supuestos se pueden ir cambiando, los supuestos van cambiando en la medida en que vamos implementando la investigación. La unidad de análisis no la entendí bien, Erika, porque la unidad de análisis son las prácticas de enseñanza de qué, del lenguaje o de la comprensión lectora. Entonces, lo que tienes allí no, sería las prácticas de enseñanza del lenguaje y de manera puntual de la comprensión lectora, y sería definir en qué consisten esas prácticas. Y la unidad de trabajo sí es la caracterización de la persona que va a ser el interés de la observación, que son ustedes mismos. Y con respecto a los instrumentos, la observación es una técnica, no es un instrumento, pero obviamente va dentro de técnicas e instrumentos. Lo que pasa es que ya en la observación, ¿cuál es el instrumento que utilizamos cuando hacemos observación? Por ejemplo, la grabación del video, el diario de campo, las notas de campo,
¿Listo? Y la interpretación no es un instrumento y el cuento no es un instrumento, para que los tengas en cuenta. Entonces, para que revises muy bien lo de los instrumentos, Erika, ¿sí? Bueno, ahí quedan esas otras retroalimentaciones para que sigan avanzando y mejorando en la metodología. Y ya lo otro, lo que sigue de aquí en adelante en metodología, lo van avanzando con su asesor, lo van revisando con ellos. Bueno, muchas gracias. Bien con el Gracias. tiempo. Sí, 9.26, perfecto. Listo, perfecto. Continuamos con Ramiro. Bueno, Ramiro. ¿Y está Stephanie? Sí, claro, buenas tardes. A ver, yo le veo la cara a Stephanie. No te La vemos, compañera Stephanie está compartiendo las diapositivas. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces un cordial saludo, profe Luz Estela. Gracias, Ramiro, lo mismo. Bueno, Y vámonos con la primera, por favor, Stephanie. Bueno, en la metodología, dice el tipo, la presente investigación es de tipo cualitativo. Allí tenemos un autor. Igual quiero compartir lo que propone Sandin. En 2003 dice, la investigación cualitativa es una actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a las transformaciones de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimiento. Entonces eso nos daría un apoyo para definir lo que es la de tipo cualitativo. Entonces tenemos al menos dos autores. El diseño. Dice, el diseño de la investigación es descriptivo, pues busca observar diariamente el desarrollo de la aplicación de una secuencia didáctica. Allí quisiera apoyarme también en algunas características que tiene la investigación cualitativa de diferentes autores, por ejemplo, Taylor, Eisner. Taylor dice, por ejemplo, es inductiva, es una perspectiva holística, sensibiliza hacia las posibilidades de efectos que más debidos a la presencia de investigador. ¿Qué más dice Eisner? Dice, es un arte. ¿Qué más dice? Los estudios cualitativos tienden a ser enfocados. Es decir, eso nos permite apoyarnos porque escogemos la metodología cualitativa para nuestra investigación. La siguiente diapositiva, compañera Stephanie. Bueno, en los supuestos. Para esos supuestos, permítame compartir la pregunta una vez más. Dice, ¿cuáles son las transformaciones que se dan en las prácticas de enseñanza de la comprensión de textos argumentativos a través de la implementación de una secuencia didáctica con estudiantes, bueno, del grado 10º de la institución? El primer supuesto, la implementación de una secuencia didáctica permitirá que haya transformación en las prácticas de enseñanza de la comprensión lectora. Allí hace énfasis en la secuencia didáctica. El segundo, la aplicación de una secuencia didáctica para la comprensión de textos argumentativos con estudiantes permitirá que los estudiantes a través de la argumentación mejoren sus habilidades lectoras, como es la comprensión e interpretación. Y un tercero, que podríamos aprovecharlo, no sé, dice, transformar las prácticas en la enseñanza de la comprensión de textos argumentativos permitirá que los estudiantes de grado 10º alcancen un desarrollo en la capacidad de argumentación y comprensión, porque eso es lo que queremos nosotros conseguir. Dice, la enseñanza de la comprensión de textos argumentativos a través de una secuencia didáctica. Y la última, compañera Stephanie, por favor. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Stephanie. Bueno, para la unidad de análisis, según pues las correcciones que se nos hicieron, se refería a las prácticas de enseñanza, que es lo que vamos pues como a buscar transformar. Y según uno de los autores que encontramos, señala que las prácticas son interacciones entre los docentes y los estudiantes y configuran el quehacer de los mismos. Estos se desarrollan con un objetivo pues que incide directamente en el aprendizaje de los estudiantes. En la unidad de trabajo es la descripción pues de los docentes,
la docente Stephanie Rivera, que es licenciada en Educación Básica con 3 énfasis, entre esos está Lengua Castellana con 5 años de experiencia, y el docente Ramiro de Jesús Fuertes, quien es licenciado en el área de matemáticas. Y por Ahí con último, 37 años de experiencia, ¿no? Gracias. eso. Y por último, los instrumentos, es la técnica utilizada en la observación, cuenta con instrumentos como lo son las notas de campo, registros anecdóticos y grabaciones, las cuales serán base de la recolección, organización y análisis de la información que se observa antes, durante y después de la aplicación de la secuencia didáctica. Listo. Listo, bueno, muy bien. Esto es como el dermatólogo, al grano. Así está muy bien. Bueno, entonces vamos con las observaciones. Devolvámonos por favor a la primera. Listo, quémonos ahí. Bueno, entonces la investigación, de acuerdo que es cualitativo, creo que en eso todos tenían la claridad y ya lo van. Lo importante es que van incorporando algunos autores para poder conceptualizar y definir, pero no solamente porque deba quedar en el documento, porque si no, ustedes deben ir teniendo cada vez más claridad acerca de lo que es hacer una investigación cualitativa, ¿sí? El diseño sí hay que revisarlo. ¿Por qué? Porque el diseño dice es descriptivo o no. Digamos que los alcances de la investigación, digamos que el alcance de la investigación puede llegar hasta una descripción. Es decir, podríamos pensar que la investigación no va a hacer un análisis a profundidad de esa investigación, no va a ser un proceso de interpretación, sino de descripción, y eso diría el alcance de la investigación, pero no es el diseño. Y la explicación del diseño tampoco, porque no podemos decir que es descriptivo, porque busca observar diariamente el desarrollo de la secuencia didáctica. Entonces, ahí el diseño sí lo debemos replantear, ¿sí? Buscar el diseño, mirarlo con el asesor, y la idea es que a ustedes también les vaya quedando muy claro eso. Con respecto a los supuestos, bueno, yo siento que igual esta vez se han ido ubicando ya cada vez más con los supuestos. ¿Qué es lo que nos va faltando en los supuestos? Redactarlos de pronto mejor, concretarlos más, porque de pronto creo que el primero pues está claro y apunta, ahí hay una apuesta muy clara de ustedes, y es que elaborar esa secuencia e implementarla les va a permitir a ustedes como maestros transformar esas prácticas, les va a permitir a ustedes transformar la manera como han venido enseñando la comprensión lectora. Esa es, yo diría que la apuesta más importante aquí en la investigación, y ustedes la tienen. La segunda es un tema de redacción, porque la segunda está enfocada en que se aplica en esa secuencia didáctica. Yo le quitaría todo lo que está al inicio. La aplicación de la secuencia didáctica permitirá a los estudiantes mejorar sus habilidades lectoras, bueno, las actividades de comprensión y de interpretación, no sé. Entonces, ahí les sobra esa información, pero lo otro lo van a ir corrigiendo luego. Y la tercera apunta es que no solamente van a mejorar en la comprensión, sino que van a mejorar en el desarrollo de la argumentación, en la capacidad de argumentar, y me parece que claramente esa es otra apuesta de ustedes. Entonces, los supuestos sí hay que mejorar es la redacción, sobre todo el 2 y 3. Y además, les falta a ustedes, creo que hay un supuesto que tiene que ver con el enfoque. A varios les sugerí lo mismo. Bueno, es que no es cualquier secuencia didáctica, si es que si se aborda desde el enfoque comunicativo, que permitirá aprender a usar el lenguaje en situaciones comunicativas reales, algo así. ¿Listo? Y falta precisar el género discursivo, porque la argumentación es algo muy amplio, pero entre lo argumentativo yo puedo definir un ensayo, un artículo de opinión, una reseña crítica, una reseña literaria. Entonces hay que mirar de entre todas esas posibilidades cuál va a ser el género que ustedes van a escoger, y seguramente eso les va a permitir luego precisar de pronto algún supuesto con relación a ese género. Y vámonos a la última diapositiva. La unidad de análisis, la primera parte sí, pero yo no sé por qué me le pusieron todos esos apellidos que le pusieron no van ahí. Entonces, la unidad de análisis sí son las prácticas de enseñanza, pero las prácticas de enseñanza ¿de qué? Del lenguaje, de la comprensión lectora, sí, cierto. Y Sí. eso en eso es que se tienen que centrar, qué es lo que entendemos nosotros por prácticas de enseñanza del lenguaje. ¿Qué es enseñar el lenguaje? O sea, porque esa es la realidad que vamos a mirar y la que nos interesa.
cómo enseñamos a los estudiantes a leer, cómo enseñamos a los estudiantes a escribir y cómo esa manera de enseñar se va transformando en la medida que vamos implementando esa propuesta didáctica. Entonces, lo demás que dice ahí y de las diferentes concepciones que se tienen de esta actividad, no, eso sobra ahí en la definición. ¿Listo? Entonces completan prácticas de enseñanza del lenguaje y luego tendrán que hacer una definición de ellas. La unidad de trabajo está bien y los instrumentos se acercan. Creo que hay una muy buena propuesta de instrumentos. Ya es posible que en el avance del trabajo ya vayan definiendo cuáles de todas esas van a utilizar, pero yo veo hasta ahí claridad en los instrumentos y la unidad de trabajo también. ¿Listo? Bueno, Listo, muy bien. muy Vamos bien bien. con el Muchas tiempo. gracias. Qué bueno. Continuamos entonces con Maylin y Amanda. ¿Están las dos? Sí, Sí. estamos las dos. Bueno, Entonces, Stephanie podría... Sí, ya estoy intentando dejar de compartir. Ah, Es que se me perdió aquí ya. Ay, Dios mío. en la parte, tú le das en la parte superior y aparece dejar de compartir. Stop. en la mitad. Eso, muy bien. listo. Bueno, listo. Ahora sí vamos. Ya compartimos la nuestra. ¿Ya pueden ver la presentación? Sí, Sí, Maylin. sí. Listo. Bueno, entonces buenas tardes para todos. Mi Buenas nombre es Maylin Sofía Martínez Cabezas y mi compañera de trabajo es Amanda Lucía Cárdenas. En esta ocasión compartimos con ustedes nuestra propuesta Comprendo y Reflexiono, una secuencia didáctica de enfoque comunicativo para transformar las prácticas de enseñanza de la comprensión de textos narrativos tipo cuento en inglés. Nuestra asesora ha sido Angélica Arcila Ramírez y estamos en el macroproyecto de didáctica del lenguaje. Buenas tardes, compañeros. En cuanto al marco metodológico, nuestro proyecto se encuentra enmarcado dentro de un enfoque cualitativo, puesto que permite interactuar de forma constante con los participantes en un contexto real, ya que lo que se pretende es conocer la perspectiva de los participantes en cuanto a los fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y significados según lo planteado por Hernández, Fernández y Baptista. Por otro lado, aunque esta investigación tiene un enfoque cualitativo, cuenta además con un eje cuantitativo. La presente investigación pretende comprender las transformaciones que se pueden generar en las prácticas pedagógicas de enseñanza del lenguaje. De allí que las docentes investigadoras estarán reflexionando sobre sus prácticas pedagógicas y cómo las concepciones de la enseñanza de la comprensión de lectura en lengua materna y lengua extranjera, inglés, van cambiando a través de la implementación de una secuencia didáctica de enfoque comunicativo para la comprensión de texto narrativo tipo cuento en inglés. Asimismo, se propone un diseño de investigación-acción, ya que permite a las docentes investigadoras las docentes investigadoras se convierten en las principales agentes de cambio en la medida en que interactúan de forma permanente con la población que se tomó como objeto de estudio. Precisamente, una de las finalidades de este diseño de investigación es transformar la realidad de determinado contexto. Eliot, citado por Pérez, afirma que la investigación-acción examina los comportamientos humanos y el entorno social desde las prácticas de los profesores, analizando las problemáticas para dar paso a una respuesta práctica. En este sentido, la investigación-acción permite que el docente haga transposición didáctica, ya que se pone en el lugar del estudiante y crea nuevas estrategias de enseñanza, lo cual le genera además aprendizajes continuos y significativos. Bueno, por otra parte, esta investigación cuenta con dos supuestos. El primero está enfocado en el quehacer del docente y consiste precisamente en transformar las prácticas de enseñanza de la lengua materna y de la lengua inglesa de dos docentes, una de grado primero, que pues es mi compañera Amanda, y otra de aula multigrado, que soy yo. Y estas transformaciones se harían a partir de la implementación de una secuencia didáctica de enfoque comunicativo. El segundo supuesto tiene que ver con los aprendizajes de los estudiantes y con mejorar la comprensión de textos narrativos tipo cuento en inglés. En cuanto a la unidad de análisis, esta corresponde a la reflexión que realiza el docente alrededor de sus prácticas de enseñanza. En este caso sería del inglés como lengua extranjera y el texto narrativo tipo cuento en inglés.
En este sentido, bajo un método inductivo y desde la línea de investigación en lenguaje, se han establecido 4 categorías de análisis, pero una vez se tengan los insumos necesarios para analizar esos datos, se procederá a realizar un método deductivo. Las categorías establecidas hasta este momento son concepciones de la enseñanza de la comprensión, que durante los últimos años han estado dentro del paradigma tradicional y que a hoy todavía, pleno siglo XXI, siguen marcando las formas de enseñanza de muchos profesionales de la educación. Aunque sí hay algunos docentes que se han esforzado por ir un poquito más allá y utilizar estrategias que propicien el desarrollo de competencias y habilidades de lectura comprensiva. La segunda categoría sería el aprendizaje, entendido como un proceso constante en el que el estudiante debe ser el protagonista y que sus conocimientos lleguen a ser realmente significativos. De hecho, en el marco común europeo se expresa que cualquier conocimiento nuevo no solo se añade a nuestros conocimientos anteriores, sino que está condicionado por el carácter, la riqueza y la estructura de nuestros conocimientos previos. Y además sirve para modificar y volver a estructurar estos conocimientos, aunque sea de manera parcial. La tercera categoría sería la evaluación, como un recurso pedagógico que permite medir la realidad de los aprendizajes que los estudiantes van adquiriendo. Además, permite conocer y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero se debe tener en cuenta que la evaluación en la escuela debe ser un procedimiento integral. Y la última categoría corresponde a los materiales didácticos como impresos para decorar el salón, cartulina, marcadores y otros medios educativos como portátil, USB, cable HDMI, entre otros. Ahora bien, con respecto a la unidad de trabajo, esta está relacionada con nuestro rol de maestro reflexivo, es decir, con las miradas que le damos a nuestras prácticas de enseñanza y las decisiones que tomamos para transformarlas, siempre en aras de ofrecerle a los estudiantes una educación de calidad. Vale la pena mencionar que tanto mi compañera como yo contamos con experiencia en el sector oficial y en el sector privado. Mi compañera Amanda es licenciada en Español y Literatura y yo soy licenciada en Educación Básica con énfasis en Tecnología e Informática. Con el objetivo de comprender las transformaciones que se dan en la práctica de enseñanza de la comprensión de los docentes, a través de la implementación de una secuencia didáctica de enfoque comunicativo, se utilizarán los siguientes instrumentos de recolección de datos. Grabaciones. Para realizar una investigación más profunda y con mayor acercamiento a la realidad, se utilizan técnicas de registro como grabación de los diferentes eventos en el contexto del objeto de estudio. Por otro lado, las grabaciones se realizarán en 4 momentos. Momento 1, previo a la intervención. Momento 2, al inicio de la secuencia didáctica. Momento 3, en el desarrollo de la secuencia didáctica. Y momento 4, la evaluación. El diario de campo. Cuando se realiza un trabajo de investigación, es de vital importancia observar lo que ocurre dentro del contexto en el que se realiza y dónde se encuentra el fenómeno de estudio. Para esto es imprescindible el uso del diario de campo, en el que además de realizar sus anotaciones de forma precisa, con fecha puntual de cada evento. Muchas gracias. Bueno, muy bien, vamos bien con el tiempo. Bueno, esa es la idea. Estamos manejando muy bien. Entonces, miremos respecto al tipo de investigación, pues bien, claro que es cualitativa. Ya el diseño, hice la observación. Sí, tenemos que hablar con la asesora. Exacto, sí, Sí, porque como ya creo lo que no es teníamos el así, diseño. entonces lo dejamos así como por decir Que en sí lo este tenemos. momento, sí, no, obvio, yo les dije déjenlo ahí, así por el momento, que no lo tienen tampoco que definir ya, pero pues yo creo que ya tienen claro cuáles son las Hora de implicaciones hablar de con ese ella, sí. diseño, que creo que no les convendría en términos de los tiempos, ¿no? Porque no sea una muy buena, un buen tipo de investigación. El Los problema es supuestos, ponernos todos de acuerdo para realizarla. bueno, los supuestos están bien, pero faltan. O sea, ustedes tienen, yo creo que todos ya nos fuimos, no, creo que casi todos tienen ya claro que hay un supuesto que tiene que ver con la apuesta de nosotros, porque que implementar esa propuesta les va a permitir mejorar o transformar las prácticas de enseñanza del inglés y otra en relación con los aprendizajes de los estudiantes. Pero ustedes tienen apuestas ahí muy importantes, tiene que ver con el enfoque.
el enfoque comunicativo, porque si algo predominado, si algo predominado en la enseñanza del inglés es el enfoque lingüístico o el enfoque gramatical. Entonces hay una apuesta de ustedes por el enfoque, es decir, que utilizar el enfoque comunicativo para la enseñanza del inglés les va a permitir a ellos ¿qué? El desarrollo de esas competencias, no sé. Pero creo que hay que poner un supuesto de respecto al enfoque, el papel del enfoque comunicativo en la enseñanza del inglés, creo que es muy importante. Y no sé si haya uno, a mí me parece, yo veo ahí como tu supuesto en relación con que hay una apuesta, hay una idea de que si mejoramos la comprensión de lengua materna, pues también se mejorará la comprensión en una segunda lengua. Ya esa la miran con su asesora, ya esa la mira, pero creo que hay más supuestos a los cuales tenemos que darle más fuerza también, no solamente esas dos que hay ahí, sino otros, ¿de acuerdo? Está Muchas bien. gracias. Bueno, y las categorías, pues yo sé que ustedes plantearon unas, pero todavía no las vamos a plantear, porque mire que todavía estamos haciendo un ejercicio a pequeña escala de ir mirando una traducción de una clase, una transcripción, y de ahí encontrar unos códigos, y con los códigos mirar unas categorías. Obviamente tener unas categorías previamente establecidas es un procedimiento deductivo que es válido también en la investigación cualitativa, y que yo creo que en algún momento lo vamos a hacer también con ustedes, pero por ahora estamos en el ejercicio de hacerlo de una manera inductiva para Sí. aprender a hacer las categorías. ¿Listo? Entonces, por ahora esas categorías no irían en el marco metodológico porque todavía no las tenemos previstas. Ya luego miramos si las retomamos o no. Y en cuanto a la unidad de análisis, pues está bien, la unidad de análisis, que son las prácticas de enseñanza, y la unidad de trabajo, pues es la caracterización que hicieron de ustedes. Y los instrumentos, pues por ahora tienen, las que están bien. Luego tendrán que pensar en un instrumento para evaluar la comprensión lectora en inglés, que ahí podrán utilizar uno de los que ya están elaborados y adecuarlo. Pero bueno, van bien. Listo, Van. profe, tiempo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy bien. Seguimos con César y Paula. Muy buenas tardes a todos. Hola, ¿dónde está César? ¿Dónde Bueno, está? Paula, ¿dónde está? Muéstrame a ver. A César ya lo vi. César, sí. ¿Y Paola? Paula está por allí, pero está un poco indispuesta, tiene laringitis y su voz no se escucha muy bien. Entonces yo voy a sustentarla. Listo. Compañeros y profe, porque Muéstrame. ¿Dónde estás? Paula, Bueno. Bueno. Pero puedes estar ahí aunque no hables, Paula, ¿sí? Recuerden que todos deben tener, les digo algo, nosotros luego recibimos un reporte de quienes asistieron, de quienes estamos garantizando que todos realmente estén participando. Así, Paula, por ahora no puedes hablar. ¿Listo? Bueno, vamos con César. Bueno, entonces nuestra apuesta de investigación es el título hacia la transformación de las prácticas de enseñanza a través de la implementación de una propuesta didáctica para comprensión de situaciones problemas en el área de matemáticas. Nuestra asesora es la magíster Tatiana Salazar. Pregunta de investigación. ¿De qué manera se transforman las prácticas de enseñanza de la comprensión lectora durante la implementación de una propuesta didáctica del género expositivo descriptivo, específicamente en situación problemas de matemática, de estudiantes de grado quinto en el centro educativo La Bamba? Es de notar que esta investigación la vamos a aplicar con la compañera Paula. Objetivo general, interpretar las transformaciones que se dan en las prácticas de enseñanza de un docente cuando desarrolla una propuesta didáctica para el fortalecimiento de la comprensión de enunciados matemáticos. Específicos. Nuestro diseño metodológico. Todos partimos de que nuestra investigación es una investigación cualitativa. Dentro de las recomendaciones que nos hizo la profe, creo que estaba justificarnos más en un autor, ¿sí? De pronto nos hace falta esa parte. Es un enfoque cualitativo, estudio de casos de orden interpretativo. Ya la profe había hecho la observación que lo interpretativo es mucho más amplio y hay que justificar más esa parte. El foco de nuestra investigación es la docente y sus prácticas de enseñanza. Sabemos que la investigación cualitativa lo que busca es que las personas puedan reflexionar acerca de su propia práctica
y puedan tomar una decisión para que ésta pueda mejorar, ¿sí? Entonces, el estudio de caso, porque vamos a mirar el caso particular de la docente que va a ser el foco de la investigación. Entonces vamos a mirar cómo ella, a partir de la primera video que vamos a hacer hasta el último, cómo ella pudo haber transformado, de qué manera pudo ella realizar esos cambios que necesitaba para mejorar su práctica pedagógica. Nuestros supuestos. El primero, la comprensión lectora juega un papel fundamental en la resolución de problemas matemáticos. Segundo supuesto, el docente de matemática debe reflexionar sobre su responsabilidad en el mejoramiento de la comprensión lectora. Tercer supuesto, si aplicamos una propuesta didáctica para el mejoramiento de la comprensión de enunciados matemáticos, se podrán transformar las prácticas de enseñanza del lenguaje de las matemáticas. Lo que se busca es que no solamente sea el docente de lenguaje el que ponga en marcha todos estos procesos de comprensión lectora, sino que se busca que con nuestra investigación todos los docentes puedan mejorar la comprensión desde sus áreas de que están dando en el colegio, no solamente de lenguaje, sino de naturales, de sociales. Eso es lo que queremos nosotros hacer con nuestra investigación. Nuestros instrumentos. Para recolectar la información que necesitamos vamos a utilizar la grabación de videos, el diario de campo y la planeación de clases. En la grabación de videos vamos a trabajar 4 videos. Uno al inicio de la puesta de la secuencia didáctica, cuando empecemos a trabajar la secuencia didáctica, uno en el desarrollo de la secuencia y uno al final, para poder ver la manera como se ha ido transformando, cómo los estudiantes, tanto la docente cómo han mejorado su práctica, y los estudiantes cómo han ido avanzando en ese proceso de comprensión lectora. El diario de campo con el fin de que la docente pueda tomar apuntes y pueda reflexionar sobre su práctica, pueda hacer su análisis diario sobre todo lo que va observando y sobre lo que haya ido trabajando en el camino. Y la planeación de clases con el fin de mirar la manera inicial, cómo se planea una clase, y al final, cómo se transformó esa planeación. Si realmente hubo un cambio o si realmente todavía sigue con las mismas prácticas que venía anteriormente. Nuestra unidad de análisis y de trabajo. Las prácticas de enseñanza, pero desde el área de matemática, ¿sí? Porque queremos mirar a ver cómo se ha ido transformando esas prácticas de enseñanza del lenguaje a través del área de matemáticas, porque vamos a trabajar los enunciados matemáticos para la comprensión lectora. Y la docente del centro educativo. La compañera Paula es una docente que con más de 10 años de experiencia en la docencia, entonces esa es nuestra unidad de análisis y de trabajo. Estas son nuestras categorías: la comprensión lectora, la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación y los materiales didácticos que emplean para eso. Entonces, comprensión lectora es ese proceso para elaborar significado de su intención con el texto, de Anderson de 1984. Sí, porque se dice que hay una interacción entre el texto y el lector, en la cual hay una relación entre su experiencia, sus conocimientos previos, su intelectualidad, es decir, la información antigua con la nueva. Lo que se busca es que ese proceso de comprensión sea un proceso de interiorización que tiene el estudiante con ese nuevo texto que se está dando. Desde la enseñanza, tenemos que mirar la escuela activa de Dewey, Freinet y Montessori, y también lo vamos a ver desde la enseñanza abierta, ¿sí? En el aprendizaje está el socioconstructivismo, que es muy importante que tengamos en cuenta, porque si queremos transformar nuestras prácticas de enseñanza, tenemos que quitar la idea de la enseñanza solamente de recibir órdenes y nada más, sino que desde el socioconstructivismo podamos nosotros mirar que los estudiantes puedan transformar su realidad y puedan ellos aportar a su propio aprendizaje, no solamente el profesor. La evaluación, Brown, Harris y Brown 2008, Brown y Hirschfeld 2008, entonces la evaluación, ese proceso que como mejor, ¿sí? Porque la evaluación no solamente es castigar, sino que sea una evaluación que mire cómo va avanzando, avanzando en la medida que va
en su camino, en su trasegar diario el estudiante. Y bueno, los materiales didácticos concebidos con aquellos medios y recursos que faciliten el actuar del maestro en su aula. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muy y bien. muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Entonces, devolvámonos. Bueno, en el enfoque bien, probó que ahí no hay mayor problema, bien. Ya, pero ojo, está faltando la conceptualización porque no la vi tampoco acá. O sea, y la conceptualización es desde los autores, ahí sí no es desde lo que nosotros pensamos, sino que sí falta incorporar luego ahí en el capítulo el enfoque cualitativo y explicarlo desde los autores, lo mismo que el diseño, si lo acuerdan con el asesor, con la asesora que sea ese, entonces definirlo desde los autores. Lo del foco ahí no iría, lo del foco, la docente y sus prácticas de enseñanza, no, eso ahí no tiene que ir, no hablamos de un foco. Los supuestos, el primero me parece que es muy claro y es muy pertinente, la apuesta, y creo que es, para mí es el supuesto, uno de los supuestos más importantes de su investigación, que la comprensión lectora juega un papel muy importante en la resolución de problemas matemáticos, me parece que ese es muy importante. El tercero, a ver, podrá transformar las prácticas también, es un supuesto muy importante allí. Y el segundo es que hay que mirarle la redacción porque lo están poniendo no como un supuesto, sino como el deber ser. Dice, el docente de matemáticas debe reflexionar sobre su responsabilidad. Están hablándolo como el deber ser, pero no como un supuesto. Ahí lo están dando como por hecho y no, es un supuesto, ¿sí? Y creo que un supuesto que inclusive lo mencionaba, creo que César, es que la enseñanza del inglés, por ejemplo, perdón, que el lenguaje o la comprensión lectora se puede enseñar desde áreas diferentes al español. Ese debería ser como un supuesto, me parece a mí como importante. Entonces, en el segundo, no tanto. De pronto revisen la redacción a ver si le pueden dar otra orientación a eso. La unidad de análisis y de trabajo están bien. Los instrumentos bien. Ahí tienen algo que lo de la planeación de clases. Ese puede llegar a ser para todos en algún momento un instrumento que consideramos que se va a utilizar también. Me parece que es muy valioso, que lo podríamos utilizar en algún momento como uno de los instrumentos. Es posible que haya luego la entrevista, pero para ahora diario de campo grabación está bien, y la planeación la pueden dejar si la van a utilizar. Muy posiblemente la van a utilizar. Las categorías, si no, por ahora no. Ahí sí hay categorías que tienen que ver con las prácticas de enseñanza, claro que sí. Pero todavía, pues como no, todavía no, vamos a revisar primero de dónde salieron las categorías, ¿de acuerdo? Y esas definiciones que hay ahí todavía no las podríamos hacer, porque cuando las definimos así, estamos dando por hecho que vamos a encontrar, por ejemplo, que vamos a encontrar en los diarios de campo una mirada de la enseñanza desde el socioconstructivismo. Puede que no sea así. Es posible que encontremos unas concepciones de enseñanza desde lo tradicional, no desde el socioconstructivismo. Pero bueno, eso por ahora no nos vamos a adelantar en eso, sino que entender que esas categorías vamos a mirar es de dónde surgen, ¿de acuerdo? Entonces, esas todavía las vamos a dejar ahí como en espera, en stand-by, hasta que hagamos el ejercicio completo, ¿sí? Bueno, muy bien. Sigamos entonces. Continuamos con Jenny. Jenny es Jennivel o Jennivel, Sí. ¿cierto? Jennivel. Listo. Jennivel. Listo. Bueno, ¿eres tú solita? Sí, señora. Bueno, Jennivel, vamos. ¿Dónde está Jennivel? Que no la veo. Ya. Sí, ya te vi. Sí. Bueno, listo. Espere que me pase por acá. Listo. Buenas tardes, profe, compañeros. Buenas tardes, Jenny. A continuación presentaré pues los avances que llevo hasta el momento sobre el marco metodológico. El título de mi proyecto de investigación pues hasta el momento es el siguiente: transformaciones en las prácticas de enseñanza de lengua inglesa de una docente de grado 9 de la institución educativa Juan Hurtado, Belén de Umbría, Risaralda. He contado con la asesoría de Angélica Arcila Ramírez. Bueno, los puntos que voy a tocar hoy son pues, los mismos de los compañeros. Había agregado inicialmente las categorías, pero pues
ya sabemos que no las voy a exponer. Bueno, con respecto al tipo de investigación, he decidido que sea de un enfoque cualitativo, puesto que este da cobertura a la subjetividad e implicación personal del investigador, en este caso, mi persona, en el contexto donde se desarrolla la investigación. Además de que, como sabemos, la investigación cualitativa, el enfoque cualitativo, busca tanto comprender como transformar los fenómenos. En este sentido, pues, las prácticas de enseñanza. Además de, bueno, entonces se acopla muy bien al objetivo de mi investigación, que es entender cómo se transforman las prácticas de enseñanza mediante la implementación de una secuencia didáctica enmarcada en el enfoque comunicativo, y cómo esa misma secuencia didáctica incide en los niveles de producción oral de los estudiantes de la institución educativa Juan Hurtado. Además del enfoque cualitativo, pues hay un eje cuantitativo que se va a dar a partir de un pretest y un posttest. Estos se van a realizar antes y después de la implementación de la secuencia didáctica. Con respecto al diseño de la investigación, pues inicialmente con la asesora habíamos pensado en una investigación-acción, pero como usted lo acaba de mencionar, conllevará mucho tiempo, es decir, que hay que replantear. Se había escogido inicialmente ese tipo puesto que lleva como los pasos que se van a desarrollar durante esta investigación, que son la detección de un problema, que sería pues las prácticas de enseñanza tradicionales, que de alguna manera han llevado a que los niveles de producción o de desarrollo de habilidades comunicativas no se haya dado. Y bueno, en el desarrollo de un plan, ejecución de un plan y evaluación de los resultados sería en sí la ejecución de la implementación de la secuencia didáctica. Y por último, basados en los resultados que arroje la secuencia didáctica, se realizará la reflexión o las conclusiones pertinentes. Igualmente ya le mencioné a Angélica la situación y nos estaremos pensando en qué otro tipo de diseño. Con respecto a los supuestos, un primer supuesto, y sería el principal, es el que tiene que ver con la transformación de las prácticas de enseñanza de producción oral de lengua inglesa, a partir de la implementación de la secuencia didáctica enmarcada en el enfoque comunicativo. Asimismo, serían los cambios que puede generar la secuencia didáctica en el nivel de producción oral del género expositivo de los estudiantes. Y uno que pues por las exposiciones que realizaron los compañeros y las sugerencias que hizo, agregué en este momento sería como el enfoque comunicativo permitirá desarrollar habilidades comunicativas en inglés. Bueno, ya la unidad de trabajo pues es la docente de inglés. Soy docente de inglés en el Colegio Juan Hurtado desde el 23 de abril de 2018. Llevo en el colegio alrededor de un año. Soy licenciada en Lenguas Modernas de la Universidad del Quindío. Tengo 5 años de experiencia en el sector privado y en el sector público. La unidad de análisis son las prácticas de enseñanza. En esta parte, pues, hice una reflexión sobre qué son mis prácticas de enseñanza, así como de pronto un recuento de las diferentes concepciones de enseñanza que se han tenido de cómo enseñar inglés a través de la historia, como son la traducción y gramática, el método directo, el enfoque natural, el método audiolingüe, respuesta física total, Suggestopedia, y por supuesto el enfoque comunicativo, entre los cuales encontramos el método basado en tareas y el aprendizaje basado en contenidos. Con respecto a los instrumentos o el insumo para realizar el análisis y posteriores conclusiones, tengo el material audiovisual y el diario de campo. Material audiovisual traducido en
fotos, video, audio y el diario de campo que me permitirá registrar pues todo el proceso de implementación de la secuencia didáctica. Y había puesto pues estas categorías, sin embargo pues no las voy a mencionar porque Listo. falta mejorarlas. Listo, está muy bien. Bueno, Jennifer, muchas gracias. Bueno, muy bien. Vamos entonces a la retroalimentación. Devolvámonos a la primera diapositiva, Jennifer, por favor. La anterior. Bueno, esperen, no, ya. A la segunda. A ver, yo miro, bueno, ya lo de la investigación no lo vamos a decir, está bien, el diseño ya sabemos qué van a hacer allí. En los supuestos entonces hay que completarlo, porque como lo tienes redactado no queda como un supuesto, porque lo que dices es la transformación de las prácticas de enseñanza a la de producción oral. Eso parece un título o un subtítulo. No, profe, es que ese no es el supuesto, es simplemente una información como para guiar al... como la idea general. Sí, Bueno, profe, pero no, el supuesto, listo. si quieres se lo Bueno. muestro, acá lo tengo en el Bueno, Word. no, lo importante es que lo tengas claro, porque no es la transformación, sino que implementar una secuencia didáctica permitirá o aportará a la transformación de las prácticas, ¿sí? Debes completarlo, porque la transformación de las prácticas, la apuesta es que esa transformación se va a dar por ciertas cosas, ¿cierto? En este caso, por la implementación de la propuesta. Lo mismo con el otro que habla de los cambios positivos en la producción oral. Yo no sé si hablar de cambios positivos, sino, bueno, ya ese concepto lo miran, pero también hay que completarlo. No sé si ya lo tienes ahí también completo. También lo tengo. Y eso. Y el tercero que decías que lo agregaste ahora, lo del enfoque comunicativo, pero entonces lo completas también. O sea, implementar una propuesta o diseñar una propuesta desde un enfoque comunicativo permitirá, si no es el enfoque solo, sino la propuesta didáctica desde el enfoque. Completar pues los supuestos. Bien, en la otra. Primero va la unidad de análisis y luego va la unidad de trabajo, en orden, ¿sí? Y en la unidad de análisis, en la unidad de trabajo está bien, es la caracterización tuya como sujeto de investigación también. Y en la unidad de análisis son las prácticas de enseñanza de qué, hay que completarlo. Prácticas de enseñanza del inglés, ¿sí? Entonces hay que completar eso y eso que tienes ahí, que es de alguna manera como nos muestra un poco la evolución, algunas concepciones o algunas maneras de pensar las prácticas de enseñanza del inglés, iría más bien luego en el referente teórico, porque aquí lo que tienes que hacer es una definición mucho más puntual, ¿sí? Una definición más puntual. Eso que tienes ahí te puede servir luego para el referente teórico, ya es posible que después lo tengamos que traer al análisis de la información. Y en los instrumentos, bueno, bien, yo ahí les puse bien, porque yo sé que las dos estudiantes que están con Angélica, como asesora, pusieron que fotos, ya luego mirarán de qué manera las fotos son instrumentos o no son instrumentos. Miran o sea, yo ahí les puse que viene en general, porque uno al principio puede proponer varios instrumentos, pero luego van a ir puntualizando mucho mejor cuáles son los instrumentos, pero diario de campo va, lo de la parte material audiovisual también va, pero luego mirarán de ese material audiovisual cuál puede ser el más pertinente. ¿Listo? Bueno, muy bien, vamos entonces. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Víctor. ¿Cómo están? Maritza, ya la vi. ¿Sí? Sí. ¿Sí nos escuchan? Sí, señor. Sí, los escucho. Entonces. Maritza ya nos va a compartir pantalla. Bueno, en conversaciones con la asesora de nosotros, que es la profesora Luz Astela, hemos decidido conservar este título, La Crónica Deportiva, hacia la formación de escritoras desde el área de educación física, reflexiones de la práctica de dos maestros. Esta investigación la realizamos Víctor Alfonso y Maritza. Nuestra pregunta-problema es de qué manera se transforman las prácticas de enseñanza del área de educación física mediante la implementación de una propuesta didáctica de producción escrita de crónicas deportivas con estudiantes de grado séptimo y octavo. Hasta ahora pues tenemos pensado
en grado séptimo y octavo, porque pues yo estoy trabajando más con grado séptimo y Víctor con grado octavo. Bueno, nuestro trabajo de investigación es de tipo cualitativo, teniendo en cuenta que eso nos permite una comprensión profunda de los significados y definiciones de una situación en real, dividiéndola pues desde un escenario natural sin modificar las situaciones que se presentan en el medio. Esto de acuerdo pues a Ana Salgado, 2007. Nuestro diseño es un diseño interpretativo, pues el interés central de la investigación es de interpretar los significados que se atribuyen en las acciones de una realidad que se construye entre un conjunto de personas a través de una observación participativa donde pues nosotros como investigadores también estaremos inmersos en la investigación y participaremos de ella, lo cual lo hace pues un poquito complicado porque tenemos que saber manejar lo de la subjetividad y mantener pues la objetividad más posible, pues, que sea posible, pero teniendo en cuenta que la subjetividad hace parte de este tipo también de investigación. Dentro de los supuestos tenemos la aplicación de una secuencia didáctica de producción de crónicas deportivas puede transformar las prácticas de enseñanza. El segundo supuesto es la implementación de una secuencia didáctica de crónicas deportivas desarrolladas desde el área de educación física en estudiantes de grado séptimo y octavo, puede ayudarles a mejorar su producción de textos escritos. Y el último supuesto es aplicar una secuencia didáctica enmarcada en el enfoque comunicativo nos puede permitir el fortalecimiento de la capacidad argumentativa de los estudiantes. Víctor. Respecto a las técnicas e instrumentos, podemos hablar de técnicas. Vamos a utilizar la observación que nos permite llevar la realidad y poderla consolidar en textos o escritos. Para eso utilizaríamos instrumentos como los diarios de campo, que se realizarán pues, en cada sesión, y nos permite sistematizar y organizar la información, además de las grabaciones de las sesiones desarrolladas, utilizando grabadoras de sonido, de audio y video, y la utilización, otro instrumento es la utilización de rejillas para evaluar el antes y el después de las competencias de producción escrita de los estudiantes. En las unidades ya de análisis tenemos, Maritza, pasa la diapositiva, porfa. La unidad de análisis tenemos. La unidad de análisis está las prácticas de enseñanza del lenguaje, de producción de crónicas deportivas, desde el área de educación física. Y en la unidad de trabajo somos los dos docentes, ambos profesionales en ciencias del deporte y la recreación de la Universidad Tecnológica de Pereira. Maritza con experiencia en el sector privado y público un año, nombrada hace un año en la ciudad en el municipio de Tuluá, y yo también nombrado hace un año en la ciudad de Manizales. También con experiencia un año en el sector privado y, un año en el sector público y en el sector privado ya 5 o 6 años. Habíamos planteado algunas categorías, pero pues no es tema de la charla de hoy, esperamos poder construirlas durante la semana. Y respecto al diseño, también hemos, las recomendaciones que nos dio la profe, tenemos claro que debemos como de adaptarlo, modificarlo y orientarnos más como hacia el estudio de caso, pero debemos de fundamentar teóricamente dicho cambio. Bueno, sí. Muchas gracias, profe. Bueno, muchas gracias. Entonces, observaciones. Bueno, qué bueno, y uno ir viendo en las presentaciones que van teniendo en cuenta las recomendaciones, pero eso no quiere decir, dejemos la presentación por favor, Marixa, pero obviamente hay que seguir avanzando en ellas, como decía Víctor, el diseño todavía lo estamos mirando, tenemos que revisar porque lo interpretativo es muy amplio y mirar si nos vamos a quedar con un estudio de caso, porque perfectamente puede ser un estudio de caso. Vamos a mirar un grupo particular y nos interesa lo que sucede allí. Devolvámonos un momento devolvámonos a algo más, a la pregunta. En el marco, vámonos a la pregunta un momento. Bueno, en el marco metodológico no va ni la pregunta ni los objetivos, pero entiendo que algunos la presentaron para contextualizar y para entender
cómo se corresponde esa metodología en relación con esa pregunta, ¿sí? Sino que me volví acá porque tenemos que poner de qué manera se transforman las prácticas de enseñanza del del lenguaje. lenguaje. Nos falta eso, ¿sí? Bueno, era por eso. Ahora sí, pasémoslo. Tesis, no hay que poner tesis de tipo, ¿no? Este tipo de investigación o enfoque. Ahí ponemos enfoque. Y el enfoque es cualitativo, sí, pero no tesis. Porque podría ser es investigación de tipo cualitativo. Bueno, y el diseño, bueno, bien, ahí hay un avance, pero entonces ya luego lo vamos a seguir mirando. Bueno, sigamos, por favor. Lo importante es que lo están definiendo ya desde unos autores, ya no solamente desde lo intuitivo, desde lo que creemos, sino desde los autores. Me parece que los supuestos, no, vamos bien, vamos. Los supuestos, el primero hay que completarlo. La aplicación de una secuencia didáctica, ahí habría que decir de enfoque comunicativo, bueno, o para la producción de crónicas, puede transformar las prácticas de enseñanza, ¿qué? Del lenguaje. Prácticas de enseñanza del lenguaje desde el área de educación física. También la segunda está bien, general está bien. Y la tercera, sí. Y ahí le están haciendo énfasis al enfoque comunicativo. Ahí podríamos plantear luego un supuesto con relación a escribir crónicas. Escribir crónicas deportivas también puede contribuir en mejorar esa capacidad argumentativa de los estudiantes. Eso también es importante allí. Yo Profe, creo que faltaría. perdón un momentico. Sí. El primer supuesto podría quedar como, es que lo teníamos así, la aplicación de una secuencia didáctica para producción de crónicas deportivas puede generar transformaciones en las prácticas de enseñanza del lenguaje desde el área de educación física. Sí, porque no es lo mismo no es lo mismo transformar las prácticas de enseñanza del lenguaje desde el área del lenguaje que desde otra área, porque no es el objeto central de esa área, no es el objeto. Entonces, claro, está muy bien. Sí, ese está muy bien. Y ya la otra, pues, y que luego podemos plantear un supuesto en relación con el género, que es lo que implica, porque la producción de crónicas, las crónicas tienen aspectos, tienen un elemento argumentativo y también puede contribuir en el desarrollo de esa capacidad argumentativa. Bueno, por eso las vamos completando. Miremos luego lo de, para la próxima, muchachos, primero va la unidad de análisis, luego la unidad de trabajo y luego los instrumentos, ¿sí? Entonces, en los instrumentos, bien. Para los compañeros, devuelva un minutico, no, a los instrumentos, vamos a los instrumentos. Aquí ya ustedes están considerando 2 instrumentos para las prácticas de enseñanza y un instrumento para mirar los desempeños de los estudiantes en la producción escrita, que es lo que de pronto quienes todavía no lo tengan incorporado tendrán luego que pensar en ese instrumento para evaluar los desempeños de los estudiantes. Y pasemos. Ajá, las prácticas de enseñanza del lenguaje, la producción de crónicas, no, las prácticas de enseñanza del lenguaje, pero no de la producción de crónicas deportivas, porque la idea es que se transformen, o sea, las prácticas de enseñanza del lenguaje en general, ahí sí no es de crónicas deportivas y las de trabajo es también la caracterización de los docentes, ¿sí? Bueno, muy bien, muchachos. Vámonos entonces con, ¿quién sigue en el orden? Por mí no hay problema. Por mí no hay problema. Andrea Joana Loaiza. ¿O quién? ¿Dónde está? ¿Dónde está Andrea? Creo que ya. Ah, sí, Andrea. Internet, es que tengo el internet muy lento. Bueno, entonces, Andrea Loaiza. Sí, señora. Bueno. ¿Cómo Joana. comparto las diapositivas? Arribita te tienes que parar y te sale, ¿cierto? Es arribita. Ah, en la parte inferior. Compartir pantalla. Andrea, bueno, espérate. Ah, sí, es abajo, es abajo. Recuérdame, Andrea, ¿eres tú solita?
con Diana Marcela, pero no pudo llegar a la exposición. Diana no estuvo. Diana Marcela Orozco. Sí, señora. No asistió. Ellos tengan en cuenta igual esto para todos. Cuando ustedes no asisten, pues no podemos darle la misma nota al que asiste y presenta que el que no asiste. ¿Sí? No puede ser de esa manera. Además, me parece importante que cuando no pueden, pues nos escriban, nos manden un correo al profesor que esté en ese momento orientando, explicando si no se puede conectar porque no puede estar ahí. ¿Listo? Bueno, sigamos, Andrea, por favor. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Joana Loaiza. Con mi compañera Diana Marcela estamos trabajando y con la asesoría de la profesora Clara Lucía Lanza, la argumentación como fuente transformadora en el estudio de disoluciones químicas. Este título es tentativo ya que tenemos varias opciones y estamos intentando reacomodarlo con la asesora. Ay, quiero quitar esta pantalla, pero bueno. Bueno, la pregunta problema sería ¿cómo se transforma la argumentación a través del desarrollo de una unidad didáctica con el tema de disoluciones en estudiantes de grado 9º B en la institución educativa Sinaí? Específicamente la metodología, tenemos el tipo y el diseño de investigación. El tipo de investigación, el presente trabajo está enmarcado dentro de la línea de investigación cualitativa, lo cual, según de la Cuesta 1997, son investigaciones centradas en los sujetos que toman el fenómeno a estudiar de manera integral o completa. Dentro del diseño, pues, según las observaciones de la asesora y de la profesora Estela, tenemos un cambio de diseño, el cual, según las lecturas, nos lleva a un diseño cualitativo descriptivo, el cual es un método científico que implica observar y describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de ninguna manera. Este método descriptivo orienta al investigador en el método científico. Escogimos este método ya que según la temática pues, que hemos escogido para el estudio de la unidad didáctica, nos asemeja un poco más como a los resultados que queremos obtener, ya que no se va a hacer, o sea, la idea es observar cómo los estudiantes van a ir evolucionando en la parte argumentativa sin influir enteramente como en su comportamiento. Bueno, los supuestos tenemos, los estudiantes pueden mejorar la argumentación en el tema de disoluciones al implementar una unidad didáctica. Y el segundo, la utilización de unidades didácticas en el área de química puede modificar la metodología del docente. Entonces, excluimos tanto la modificación de pronto o modificar o mejorar, mejor dicho, la argumentación de los estudiantes, más que todo en este tema que es complejo para ellos, y a la mano se cree que puede mejorar también y modificar la metodología pues, que tenga el docente en el aula. La unidad de análisis sería pues una unidad didáctica con evaluación formativa en el área de química, la cual ayuda al proceso de argumentación en el tema de soluciones y disoluciones. Bueno, significa lo mismo, entendiéndose la argumentación como la capacidad de relacionar datos y conclusiones, de evaluar enunciados teóricos a la luz de datos empíricos o procedentes de otras fuentes. Aquí de pronto porque la idea es que sea de tipo cualitativo, pero de pronto datos no sería como tanto cuantitativos, sino como datos que se vayan obteniendo durante el proceso de evaluación sin que sean netamente numéricos. Bueno, las categorías dijimos que no. La unidad de trabajo, pues entendí según lo que explicaron, sería pues como la presentación de los investigadores, que yo soy pues química industrial, tengo la experiencia de 1 año en el sector químico industrial, 4 años como docente en el sector público, y mi compañera tiene la experiencia de 1 año como docente en el sector privado y 3 años en el sector químico analítico. Los instrumentos. Bueno, tenemos primero que todo un cuestionario inicial.
Entonces, en el grado 9B de esta institución se cuenta con 22 estudiantes, pero no se puede trabajar pues con ellos completamente porque sería un trabajo muy largo, según nos explicaba la asesora. Entonces, tendríamos que hacer un cuestionario inicial en el cual evaluaríamos la capacidad argumentativa de todos estos estudiantes y tendríamos que escoger 6 estudiantes, los cuales deberían estar en un rango superior, medio e inferior de argumentación, 2 de cada uno de ellos. Luego iríamos a un trabajo de campo y de laboratorio que evaluaríamos la argumentación en una expresión oral. Después, la elaboración de informes con argumentación en los procesos que se vieron en los procesos químicos de laboratorio y el trabajo de campo. Posteriormente, iríamos ya como a los talleres de ejercicios tipo problemas que adaptaríamos según el medio para que puedan ellos entender un poco mejor y argumentar las respuestas también escrito, no solamente numéricamente, como se da pues comúnmente en el área de química. Y en momento evaluativo final, que serían pues como las evaluaciones al final de todo el proceso. Y ya, gracias. Bueno, muy bien. Devolvámonos, por favor. Gracias, Andrea. Mira, Andrea, yo quiero decirte algo. A pesar de que obviamente todavía hay muchas cosas allí por mejorar, por seguir avanzando, por lo menos yo veo que ya hay algo mucho más claro, o sea, que ahí hay una pregunta más clara, que han logrado cada vez más ubicar su proyecto de investigación, y eso me parece importante. Por ejemplo, me parece que ya tienen una pregunta de investigación que es fundamental para poder seguir avanzando en el proyecto, ¿cierto? Y que esa pregunta de investigación tiene pues que ver con el campo de acción tuyo y el de tu compañera, está bien. Entonces, pero sí quiero que te centres en lo siguiente, Andrea, mira cómo la pregunta dice, ¿cómo se transforma la argumentación a través del desarrollo de una unidad didáctica con el tema? Bueno, entonces la pregunta es, yo no sé, esto que tú presentaste hoy ya está avalado por la asesora, la pregunta, la unidad de análisis, todo. Pues sí, señora, o sea, nosotros hemos tenido 2 asesorías con ella, una así por videollamada y otra por correo electrónico. Entonces ella no. Bueno, También listo. quería comentarle que mi compañera en la anterior, como ya nos había hecho la asesora una corrección, ella no subió el que se había corregido, sino el anterior. Entonces por eso fue que ella se confundió. Bueno, pero entonces esta pregunta ya es diferente, es decir, diferente a las que tienen casi las demás, casi el resto de compañeras, porque aquí no la pregunta no es por las prácticas de enseñanza, aquí es cómo se transforma la argumentación a través del desarrollo de una unidad didáctica. Listo, entonces aquí, por eso te pregunté si ya es el acuerdo con la asesora, porque yo entiendo que aquí hay un énfasis diferente para todos, porque teniendo en cuenta que ellos son del área de química, tienen en este momento una asesora que es del área de las ciencias naturales, ¿cierto? Entonces, por eso el enfoque podrá ser un poco diferente y entiendo, si la pregunta queda así, aquí ya la pregunta no es por las prácticas de enseñanza, sino por cómo se transforma la argumentación en los estudiantes a partir de la unidad didáctica, ¿sí? Entonces, si esa es la pregunta que les avala el asesor, entonces eso ya tendría sentido, ya sería claro por qué la unidad de análisis no son las prácticas de enseñanza, sino la argumentación. Avancemos, por favor, miremos la siguiente diapositiva. Metodología. Bueno, yo no diría que hay que definir la investigación cualitativa, pero no decir que está dentro de la línea de investigación cualitativa, no. Digamos que es una investigación cualitativa y la define. Lo del diseño de investigación descriptivo dentro del área de las ciencias naturales como un método científico, también ya la definirán con la asesora y definirán si es ese el diseño que van a dejar, ¿cierto? Avancemos, porque pues decíamos que lo descriptivo se refiere sobre todo al alcance de la investigación. Pasemos al otro, por favor, André. Yo creo que yo les hacía a ustedes una observación. Si la apuesta de ustedes es que va a mejorar la argumentación, específicamente trabajando el tema de las disoluciones, o si van a mejorar la argumentación con la implementación de la unidad didáctica. No sé si qué tan arriesgado sea decir que solo que van a mejorar eso es por el tema, porque no es tanto en el tema, sino por la implementación de la unidad didáctica. Pero vuelvo y digo para que lo miren con la asesora.
Y la otra, yo sí veo que hay un supuesto en relación con la metodología. Creo que más que hablar de metodología sería precisamente de las prácticas de enseñanza del docente. No sé, yo no sé si ahí sería las prácticas de enseñanza del docente desde el campo de las ciencias naturales, o ahí sí tendrían que precisar si son las prácticas de enseñanza de la argumentación en el campo de las ciencias naturales, porque la argumentación es un componente fundamental en ese campo. Entonces, quiero que ya los supuestos lo miren muy bien con la asesora. ¿Listo? Y la otra, pásalo por favor. Pues no sé, yo no sé ahí la unidad de análisis, porque de acuerdo a la pregunta sería la argumentación en los estudiantes. O sea, como la pregunta es cómo se transforma la argumentación, aquí la unidad de análisis no serían las prácticas de enseñanza, pero tampoco está bien definida la unidad de análisis. Según la pregunta sería la argumentación según la pregunta. Bueno, entonces eso lo tienen que definir, vuelvo y digo, con la docente. Bueno, listo. Entonces, ya, para cerrar, Andrea, esto que le estoy diciendo, revísenlo muy bien, cada uno de esos puntos con la asesora. Listo, y lo que ella les diga. Bueno, pasemos. Por eso los instrumentos están centrados en los estudiantes. Bueno, muy bien, ¿con quién vamos? Bueno, vamos con Elvis. Profe Luz Estela, compañeros, buenas tardes. Buenas tardes, Elvis. Gracias por el espacio y a sus compañeros por la retroalimentación. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Okay. Bueno, en mi proyecto hay muchas cosas que han cambiado, unas cosas para bien, otras pues para seguir aprendiendo. Y seguirán cambiando, Elvis. Eso bueno. Espero. Para empezar el título, los comparto de nuevo. Lo que quisimos colocar de esa forma. No es el maestro, es lo que le pasa cuando enseña. Una reflexión acerca de las prácticas educativas en la enseñanza del texto argumentativo tipo afiche. El nombre de mi asesor es el profesor Carlos Emilio Puerta Giraldo. En un principio tenía estos 3 supuestos, pero en el trabajo puse otros por considerar de que estaba evaluando más al estudiante y no estaba considerando más mi posición, que es la que debo investigar. Pero pienso pues de todas maneras que son acertados. En cuanto a los objetivos específicos, que son los que ustedes ven ahí, eso cambió. Voy a hacer primero caracterizar cuáles son mis prácticas, categorizarlas y por último analizarlas. Eso es lo que voy a hacer con mis objetivos específicos. En cuanto al marco teórico, pues está en construcción, los antecedentes ya los había socializado y esta es mi metodología. Incluyendo algunas cosas que la profe me corrigió, ya están ahí perfectamente corregidas. Empezando por la definición de investigación cualitativa, que para mí es la que comparte Rodríguez y otros en 1996, que dice que la investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto, interpretando los fenómenos y los significados de las personas de ese contexto. Dentro de esa definición, pues mi enfoque sería descriptivo, y estoy en este momento en una incógnita que es si es etnografía o es fenomenología, por el hecho de estar interpretando situaciones, ¿sí? Fenómenos que suceden conmigo, ¿cierto? Etnografía pues porque está en un grupo y fenomenología porque se acerca más a las reflexiones y a la introspección, que es lo que yo necesito hacer. La unidad de análisis pues, sería las prácticas de enseñanza en la producción de textos argumentativos tipo afiche. Esto era algo que en el documento de la metodología no estaba. La unidad de trabajo, pues yo soy licenciado en Filosofía, Pensamiento Político y Económico y docente de Ciencias Sociales. Experiencia no tengo mucha, entonces pues no la coloqué tampoco. Los procedimientos pues sería basado en los objetivos, que sería caracterizar las prácticas, caracterizarlas, categorizarlas y posteriormente analizarlas. Esto con base a 2 instrumentos, ahí solamente veo uno porque es el que ya está fundamentado,
que es el diario de campo, según las categorías que están ahí. El otro sería introspección, que es un método fenomenológico, pero pues todavía no lo tengo muy definido, entonces no tengo información suficiente como para colocarla ahí. Y ya esa sería mi metodología, profe. Vuelve a los supuestos que no los alcancé a leer, por favor. Estos son los que yo tenía en la otra presentación, pero los que coloqué en el trabajo están, pienso que los saqué de mí, ¿no? Y analizando lo que era el video, pues salieron esos otros supuestos. Pero eso que quiero hacer la aclaración, profe, que eso no fue concertado con el asesor. Simplemente fue una locura mía y a último momento. No, es que investigar también es arriesgarse. La verdad es que ya cada vez los riesgos pues ya tienen que ser mirados pues desde los referentes, bueno, tienen que estar sustentados, pero bueno, al principio siempre se toman esos riesgos. Bueno, si quieres empecemos, los supuestos van en otro momento. Primero vamos al esquema. ¿Qué tienes? Entonces, bueno, eso, tipo de investigación, bien, están mirando dentro de los diseños, fenomenología podría ser uno también, ¿cierto? Ya la etnografía miran también, deciden con el asesor cuál de esas dos podría ser. La unidad de análisis, ¿qué te sugeriría ahí? Las prácticas de enseñanza, el lenguaje, porque no va a ser solamente la producción de textos argumentativos tipo afiche, ya también podrían definir si lo dejan prácticas de enseñanza la producción escrita o algo así, pero no hay que precisarlo tanto que es argumentativo, que es tipo afiche, porque nos interesa mirar de manera general las prácticas de enseñanza del lenguaje. Lo que pasa es que no será solamente, y esperamos que la transformación no sea solamente para enseñar el afiche, sino en general para enseñar el lenguaje. ¿Listo? La unidad de trabajo está bien. Bueno, el procedimiento se corresponde con los objetivos, aunque pues no había que incluirlo todavía, pero es cierto que se corresponde con los objetivos. Y en los instrumentos veo por ahora el diario de campo. Ya tendrán que mirar otros instrumentos, ¿cierto? Listo. Y en los supuestos, si quiero que nos volvamos un momentico a los supuestos. Los supuestos. Entonces, se puede desarrollar la argumentación en los estudiantes a través de la producción de afiches de problemas sociales. A mí me parece un muy buen supuestos, un muy bueno. El afiche posibilita la argumentación y el análisis de los problemas sociales de la región. Yo no sé si yo te hice la observación, también lo miras con tu asesor. Si es el afiche de por sí o es no sé si es el trabajo sobre el análisis del afiche, si es el afiche o lo que hacemos con el afiche. ¿Sí? Bueno, pero posibilita la argumentación, el análisis o de los problemas sociales de la región, sí, pero creo que le falta algo, no es el afiche solo, lo que hagamos con el afiche. Por ejemplo, la lectura de afiches, el análisis, no sé qué, podría facilitar eso. Y la otra, dice, puede transformar las concepciones del docente, ¿de qué? Las concepciones del docente respecto a qué, porque es que uno tiene concepciones pues, de todo, entonces hay que precisar a qué concepciones respecto a la enseñanza del lenguaje, ¿sí? Precisa esa concepción. Pero hay unos supuestos ahí muy, muy interesantes, ya luego podrán agregar otros. ¿Listo? Bueno, muy bien. Y me gusta, a mí ese título me parece, bueno, me gusta mucho el título. Igual ya miramos en el coloquio, ahora hablemos un poquito del coloquio, ya miramos en el coloquio qué observaciones hacen los evaluadores o sugerencias. Bueno, muy bien, vamos muy bien, Jonathan. Muy interesante la apuesta también. Bueno, Profe, si me regala un momentico, yo aquí sí. tengo mis otros supuestos, usted puede comentar, pues a mí la verdad me parecían acertados y esto era pues mirado desde mi práctica de análisis del video. Podemos retomar sobre dos, puede ser, o no sé, ¿usted qué me dirá? ¿Sí los ve? Sí. No. Es que lo que considero es que los otros, como yo le digo, los otros están más enfocados a lo que sucede en la clase y no en lo que Pero sucede mira, es que en los la supuestos aula grande. los supuestos que presentaste aquí son tus apuestas, tus apuestas. Y estas sí son, o sea, los que tienes en las diapositivas son tus apuestas en la investigación, pero las otras no son tus apuestas. Concepciones del maestro no tiene la suficiente capacidad, el docente posee poca instrucción en la utilización, el no tener no, obviamente estás como pensando en las concepciones que puedes encontrar, pero no es no sé, Ok. no sé. Ya, no, yo Míralos lo con tu entendí, asesor. ya lo entendí.
Ya le Creo que entendí, esa no porque es es la que lo puesta. otro hace parte como si fuera como un análisis de las prácticas del video en sí y no es una investigación, o sea, no Exacto. son supuestos No, de una pero los supuestos son como lo que tú esperarías encontrar o lo que va a pasar en la investigación. Listo. Bueno, Ok, estas las perfecto. otras los miras con tu asesor. Bueno, Vale, muy bien. gracias. ¿Vamos con qué? Bueno, con gusto. Ay, me está tallando esto. Con, Daniel Urbeta. Y hasta ahí vamos en la organización. Listo. Yo creo que Luis Miguel y Verónica. ¿Sí? Luis Miguel y Verónica. ¿Quién más nos falta? A ver. Profe, nosotros continuamos después de Verónica, entonces. Ajá. Mabel ya está. No, todavía no No. me han puesto. Bueno, si quiere de una vez. ¿Listo? Bueno, vamos pues entonces con Daniel. Daniel está solo, ¿cierto? Sí, buenas tardes. Bueno, profe. Daniel. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Daniel Hueta. Bueno, la pregunta de investigación es: ¿de qué manera se transforman las prácticas de enseñanza de la comprensión lectora durante la implementación de una secuencia didáctica con la mediación del teatro para el aprendizaje del género dramático con los estudiantes de cuarto B de la institución educativa Aguas Negras de la zona rural del municipio de Montería, Córdoba? Bueno, la metodología es de corte cualitativo. Un diseño de acción, participación. Bueno, ya la profe dijo que no voy. Bueno, escogí el método cualitativo con el propósito de hacer un análisis reflexivo acerca de las concepciones del lenguaje que surgen en las prácticas de enseñanza del docente de lengua castellana, en claro cuarto B, de Educativa Aguas Negras. Bueno. Perdón. Sigue. Los aspectos son: en la implementación de una secuencia didáctica se transformarán las prácticas de enseñanza de la comprensión lectora de género dramático. Durante el análisis reflexivo de las concepciones del lenguaje, se podrán transformar las concepciones del lenguaje del docente de cuarto B. Con el teatro y el análisis de la puesta en escena, se pueden desarrollar la comprensión y la argumentación en los estudiantes. Bueno, la unidad de análisis en esta investigación son las prácticas de enseñanza de la comprensión lectora del género dramático del docente de lengua castellana en cuarto B. La unidad de trabajo es soy licenciado en educación básica con énfasis en artística y música, con 4 años de experiencia en educación artística, con énfasis, más que todo, con énfasis en música y en expresión corporal. Los instrumentos de análisis son el video y el diario de campo. Bueno, todo. Muchas gracias. Bueno, gracias, Daniel. Bueno, devolvámonos, por favor, a la presentación. A la metodología. La metodología. Bueno, ya sabemos allí cuál es el diseño. Yo creo que ya eso ahí, pues, se los hemos dicho a varios hoy, que el enfoque es cualitativo, pero falta la conceptualización, Daniel. No veo la definición desde un autor o desde algunos autores. Y Sí, el ya diseño tampoco tiene la conceptualización, aunque probablemente ese no va a ser el diseño luego, ¿cierto? Entonces, esa metodología, más que decir todo lo que tienes allí, más que decir todo eso, cuando hablamos de el enfoque cualitativo hay que definirlo, el diseño hay que definirlo y demostrarlo desde los autores. Bueno, los supuestos no podemos asegurar que se transformarán, ojalá, pero lo que sí podría decir es que la implementación de una secuencia didáctica podrá incidir en la transformación de las prácticas de enseñanza, pero no podemos asegurar que se transformarán.
Y no sé, la segunda, durante el análisis y reflexión de las concepciones del lenguaje se transformarán las concepciones del lenguaje. Ojo, mira que ese segundo no está bien redactado. Estás diciendo que si se analiza si se hace un análisis reflexivo en las concepciones del lenguaje, se transformarán las concepciones. Bueno, puede ser, pero entonces tienen que mejorar la redacción y precisar mucho mejor ese segundo supuesto. El tercero me parece muy interesante, con el teatro y el análisis de la puesta, con el teatro y la puesta en escena se puede desarrollar la comprensión y argumentación de los estudiantes. Me parece que esa es una de tus grandes apuestas con la investigación que estás haciendo, ¿sí? Ya luego podrás ubicar otros supuestos, pero ese podría ser. Creo que falta, no ya. Ojo, no es solamente, puedes hacer un supuesto, no solamente respecto al teatro, sino que simplemente implementar una secuencia didáctica permitirá a los estudiantes mejorar ¿qué? En las habilidades comunicativas, por ejemplo, o en la lectura, en la oralidad, porque ojo, el teatro y la puesta en escena no solamente ayudará a mejorar la comprensión lectora, me imagino que tendrá que ver mucho también con la oralidad. Entonces también podríamos pensar en un supuesto relacionado con eso. Y vamos al otro. Unidad de análisis. Se toma como unidad de análisis las prácticas de enseñanza, la comprensión lectora. Bueno, si son las prácticas de enseñanza, la comprensión lectora o del lenguaje, la unidad de trabajo está bien. Y no hablamos de instrumentos de análisis, sino de instrumentos, técnicas e instrumentos, que son para la recolección de la información. Entonces no se llama instrumentos de análisis, sino para la recolección de la información. Por ahora los videos y el diario de campo pues son pertinentes. Ya miramos o con tu asesor vas a mirar luego si van a incluir algún otro instrumento dentro de la investigación. ¿Listo? Entonces hay que afinar mucho más las conceptualizaciones del tipo de investigación y del diseño. Y mejorar la redacción también de los supuestos. ¿Listo, Daniel? Bueno. Qué bueno. Vamos con Egna. Vamos bien con el tiempo, ¿cierto? Lo estamos manejando. Egna, ¿con quién es que está? Hola, profe, buenas tardes. Hola, Egna, ¿cómo estás? Bueno. Vamos, Egna. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí. Gracias. Bueno, tengo acá inicialmente como título Transformación en las prácticas de enseñanza para la comprensión de textos expositivos durante la implementación de una secuencia didáctica para el aprendizaje del género expositivo con estudiantes de grado séptimo en la institución educativa Majestuoso Arial. Antes de mostrar todo el tema metodológico, quería hacer una claridad, pues no he hecho, estoy esperando las correcciones del profesor, del asesor. Entonces, lo que hice fue en relación a las sugerencias de la profe en la última actividad. La pregunta es entonces, ¿de qué manera se transforman las prácticas de enseñanza para la comprensión lectora durante la implementación de una propuesta didáctica para el aprendizaje del género expositivo con estudiantes de grado séptimo en la institución educativa Majestuoso Arial? Planteé 4 supuestos, el último, pues con relación a lo que la profesora ha comentado durante esta tarde. El primero es posible el desarrollo de la comprensión de textos expositivos en estudiantes de grado séptimo mediante la implementación de una secuencia didáctica. La transformación de las prácticas docentes del investigador inciden en la comprensión de textos expositivos en el área de ciencias naturales en estudiantes de grado séptimo. La disposición y disponibilidad de los estudiantes afectará la incidencia de la secuencia didáctica y la transformación de las prácticas de enseñanza. Y el último, que como le comenté inicialmente, lo hice ahorita, la comprensión de textos expositivos podrá incidir en la comprensión y habilidades comunicativas de los estudiantes en otras áreas. Bueno, en cuanto al tipo de investigación y el diseño experimental, como ya lo hemos comentado durante la tarde, el diseño es de tipo cualitativo. ¿Por qué? Porque, como lo comentó inicialmente el primer expositor, nosotros como investigadores somos el instrumento, pues el propio instrumento de la investigación. Además, los estudios que vamos a realizar son estudios intensivos a pequeña escala y además vamos a generar como unas categorías, ¿cierto? ¿Qué se busca con eso? ¿Qué busco en la investigación? Medir la transformación de la comprensión de textos expositivos
y determinar el impacto de la implementación de la secuencia didáctica buscando, pues yo puse aquí un diseño, acción, reflexión, pero pues creo que va en la misma línea de lo que se ha dicho, que de pronto es un poquito complejo, entonces voy a esperar que me diga el profesor. Y adicionalmente se hará un análisis cuantitativo, dado que según Bernal este tipo de análisis permite evaluar un fenómeno de manera objetiva, ya que se va a utilizar un pretest y un posttest. Y en el diseño una triangulación múltiple de los datos obtenidos para hacer un contraste y una comparación. Unidad de trabajo. Pues como docente, aquí está pues mi presentación, yo soy bióloga, tengo 7 años de experiencia en el sector público, pero pues no tiene que ver con la educación, y tengo apenas 1 año de experiencia pues como docente en aula de básica y media técnica en conservación de recursos. Y de unidad de análisis, se analizarán cualitativamente las prácticas de enseñanza de la docente investigadora, que implementará la secuencia para la comprensión de textos expositivos en el área de ciencias naturales y educación ambiental. ¿Qué técnicas se van a utilizar? Inicialmente, pues una encuesta, que es como para realizar el diagnóstico, y realizar pues la comparación cualitativa. Un diario de campo, pues que ya hemos hablado de eso a lo largo de la tarde, donde se va como incluir todo el proceso al detalle de las apreciaciones del investigador. Registro audiovisual, donde incluiré videos, pues fotografías, que también usted ya dijo que había que revisar eso, y audios. Y además incluí un instrumento de medida no reactiva, que es el análisis de los productos de los estudiantes. ¿De qué? De los estudiantes. Bueno, análisis de las producciones. ¿Es de producción o es de comprensión? Es de comprensión, pero pues para ver la comprensión de textos, quiero utilizar como un instrumento, pues no lo he planteado muy bien, pero pues leyendo la teoría vi que es bueno utilizar como un instrumento para contrastar y no sea solo como la subjetividad del investigador y que no sea pues tema de registro, porque cuando los individuos se ven observados pues puede cambiar su forma de actuar. Entonces, como utilizar un instrumento de medida no reactiva para que no se vean influenciados por los videos ni los audios pues que uno está registrando. Entonces, planteaba eso. Bueno, ¿listo, Edna? Sí, listo, señora. muy bien. Volvámonos, por favor, Edna. Bueno, yo creo que los supuestos para todos hay que luego darle pues un orden